apacible ciudad vivía un hombre llamado Richard, quien padecía un trastorno bipolar. Su tranquila existencia se había vuelto cada vez más inquietante a medida que las fases de su enfermedad se tornaban más extremas. Cuando estaba en su estado maníaco, Richard era un alma efervescente, repleta de energía y capaz de encender con su carisma incluso la conversación más apagada. Pero cuando caía en su estado depresivo, su personalidad experimentaba una abrupta metamorfosis. Durante sus momentos de depresión, Richard se convertía en una figura solitaria y melancólica. Se encerraba en su casa durante días, renunciaba a la comida y evitaba a toda costa el contacto humano. Sus amigos, quienes habían sido testigos de su transformación, empezaron a temer por su bienestar mental y físico. Un día, Richard desapareció sin dejar rastro. Sus amigos lo buscaron desesperadamente, pero no encontraron pistas sobre su paradero. Finalmente, tras semanas de angustiosa incertidumbre, descubrieron una pista que los llevó a un sombrío edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Cuando entraron en el edificio decrépito, un escalofrío recorrió sus espaldas al toparse con una escalera que conducía a las profundidades de la oscuridad. Richard había dejado un rastro de garabatos en las paredes, como un laberinto de la demencia. Extrañas pinturas adornaban las superficies, imágenes grotescas que parecían chillar de agonía. Las velas parpadeaban en la penumbra, arrojando sombras danzantes que daban vida a las pesadillas. Finalmente llegaron a la habitación en la que Richard estaba sentado en un rincón. Su mirada estaba completamente vacía, sin un ápice de reconocimiento. Murmuraba palabras ininteligibles que sonaban como el susurro de las sombras. La habitación estaba llena de objetos apilados de manera caótica, desde fragmentos rotos de espejos hasta muñecas desfiguradas. Al acercarse, Richard se volvió hacia ellos, pero su rostro había perdido toda humanidad. Gritó con una voz que no era la suya, una voz que parecía emanar de una dimensión macabra. La habitación parecía estremecerse en respuesta, como si los lamentos de los condenados resonaran en cada esquina. Aterrados, sus amigos intentaron calmarlo, pero fue en vano. Richard los miraba con los ojos que parecían reflejar el abismo del terror absoluto. Las paredes de la habitación parecían susurrar y moverse, como si la misma realidad estuviera desgarrándose. Finalmente llamaron a una ambulancia y llevaron a Richard a un hospital psiquiátrico. Allí los médicos y psiquiatras pasaron meses tratando de estabilizar su condición, pero Richard nunca volvió a ser el mismo. Su mente se había convertido en un laberinto oscuro e insolitable, y sus amigos quedaron marcados por la experiencia de haber presenciado el horror que puede surgir de la mente humana. La historia de Richard se convirtió en una leyenda de terror en la ciudad, un cuento escalofriante que recordaba a todos que en lo más profundo de la psique humana yacían abismos aterradores. Nadie pudo comprender lo que había llevado a Richard a ese abismo de locura, pero su historia perduró como una advertencia de que a veces el verdadero horror puede habitar en las profundidades de la mente.